Comentarios en el Sol de la Mañana. Estamos pendientes también de una comunicación. Se va a conectar con nosotros Joel Santos, es asesor turístico del Poder Ejecutivo, pero básicamente va a hablar con nosotros como experto del sector, ¿no? Turístico. Pero vamos a seguir avanzando en lo que logramos esa comunicación. Buenos días, Eury, adelante. Buenos días, Julio. Buenos días a todo el equipo. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Debemos dar gracias a Dios por nosotros y por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto nuestra fe va creciendo y el amor de todos para cada uno de vosotros abunde con todos los demás. Siempre agradecimiento y amor sea la norma de nuestras vidas. Mire, quiero referirme brevemente a lo que aconteció anoche entre Trump y Biden, que para mí no fue un debate, sino un desastre. Fue un espectáculo muy doloroso desde el punto de vista de lo que representa una actividad para debatir ideas que se supone son un presidente y un aspirante a presidente deberían estar. No fue un debate, fue un desastre. Actividad sumamente deplorable, aunque lógicamente evidenció desde el punto de vista la imagen. Donald Trump mostró la imagen de lo que él es. Yo desde el principio, desde que él fue candidato, antes de ganar las elecciones en el 2016, decía que Trump no tenía madera de estadista, que era una persona que no controlaba sus emociones, muy irrespetuoso, muy inquisidor, muy apabullante, y eso fue lo que mostró anoche. No dejaba ni siquiera hablar al ex vicepresidente Biden, que lógicamente es un hombre muy calmado, muy pasivo, con una historia muy dolorosa, digamos, pero que no genera pasión, que es una de sus grandes debilidades. Si alguien diría, ¿quién ganó el debate? Los dos perdieron. Sin embargo, como Biden está encima en las encuestas, de alguna manera, el hecho de que Donald Trump se mostrara tan mal, le beneficia a Biden. Ya veremos los resultados más adelante. Pero evidentemente que los dos se mostraron muy débiles en este debate, en este desastre, y eso va a provocar algunas situaciones especiales, pero hubo un tema que sí me llamó mucho la atención porque me parece que va a ser un tema que podría generar una crisis postelectoral y al cual el señor Wallace hizo una importante mención y sobre todo al senador Trump al presidente Trump trató de que expresara claramente lo que pensaba. Es sobre el asunto del voto por correo. De lo que se desprende anoche es que Donald Trump cree que le van a hacer un fraude. Toma en cuenta de que Wallace, el hijo de Mike Wallace, el famoso de 60 minutos, sí. Wallace es de Fox, y Fox es una cadena pro-Trump. Sin embargo, en varios momentos le llamó la atención. Y Chris Wallace le decía, su equipo aprobó que usted tenía que dejar hablar al otro. Exacto. No, en varios momentos. O sea, si hubiera sido una moderación totalmente neutra, Trump hubiese tenido más problemas. Y este moderador ya no encontraba qué hacer. Ya no encontraba porque Trump no no dejaba hablar a Biden. Pero digo, en este aspecto, en lo del correo, lo que planteó Trump, desde mi punto de vista, es una crisis postelectoral que va a haber en los Estados Unidos. Porque Trump dijo, él no va a aceptar que votos por correo sean contados por todo lo que supuestamente ha pasado, que han aparecido. Pero acuérdate lo que dijo el Senado. Bueno, escúchame, señores. Decía, para concluir con lo del debate, que fue en vez de un debate un desastre y que evidentemente genera muchas inquietudes lo de los votos por correo, y evidencia que ciertamente el próximo debate debe tener condiciones claras, precisas, la conducción ser más efectiva y evitar el show que nos dieron anoche Biden y el presidente Donald Trump. Pero el otro tema que quiero tratar hoy es que el Banco Central emitió un documento en el día de ayer bastante amplio y bastante lleno de informaciones y de cifras, donde plantea que la economía dominicana estaba mostrando una tendencia hacia su recuperación. Es un llamado, una muestra que hace el Banco Central, que yo creo que es correcto en ese aspecto, mostrando cómo han sido efectivas las medidas que se han tomado, sobre todo desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista del Banco Central, su repercusión y el aspecto importante que han tenido en una recuperación que va a ser muy lenta,
muy larga y muy difícil. Es cierto que caminamos, porque lo que dice el Banco Central es que el índice mensual, el indicador mensual de actividad económica, el IMAE, en agosto fue de 7.2, menos 7.2, en julio fue menos 8.8 y de enero a julio menos 8.5, es decir, que relativamente unos puntitos, un punto, casi 2 puntos, ha mejorado en relación con los meses anteriores. Y eso, lógicamente, es plausible, es bueno, pero evidencia que la recuperación no va a ser fácil, va a ser larga y va a ser muy complicada. Ustedes vieron que ahorita, cuando yo le daba la cifra a Joel sobre el aspecto que tiene que ver con el turismo, que es uno de los elementos fundamentales de la economía dominicana, y decía, no podemos hacer mucha expectativa en este año, vamos a trabajar para que en diciembre, por lo menos diciembre, sea un buen mes y el año que viene pueda empezar de manera diferente, pero no hay expectativas grandes de que pueda ese casi menos 8% que se prevé que la economía dominicana pueda decaer en este año, se compense en estos meses que faltan. Lógico, hay que pensar, noviembre y diciembre, desde el punto de vista de la economía dominicana, aunque como están las cosas, con pocos ingresos de la gente, con poca actividad económica, pero hay dos actividades que podrían ser un respiro, sobre todo en el plano del comercio, que es Black Friday y las Navidades, pero evidentemente que eso no va a compensar en la baja extraordinaria que está teniendo la economía dominicana por fruto de la pandemia. El Banco Central daba unos datos que sí son plausibles, son buenos, qué bueno tenerlo y ojalá continúe en esa misma orientación el gobierno central en todos los otros aspectos, porque evidentemente cómo se está conduciendo el Banco Central es correcto. Hablan de que las medidas monetarias que ha tomado el banco desde el principio, que ha sido bien proactivo en torno a eso, 190,000 millones, es decir, el 4% del PIB ha sido prestado a más de 33,000 empresas y hogares. Eso es muy significativo porque si no la crisis fuera mucho mayor. Es decir, hay que darle capacidad a la gente por lo menos para que pueda comer y vivir. Entonces, 33,000 empresas y hogares han recibido alrededor de 190,000 millones como condición de préstamo. El promedio ponderado de la tasa activas y pasivas del banco se han ido manejando en función de la situación, se han reducido entre 350 y 240 puntos básicos respectivamente, tanto la activa como la pasiva, lo que da garantía de que el dinero no sea tan caro y que la gente pueda accesar a ellos. Entonces, eso ha sido también un paso muy importante del Banco Central. Plantean que hasta ahora, en lo que tiene que ver con el sector privado, el crédito se ha expandido en 95,000 millones con relación a el año 2019, en el mismo periodo, es decir, alrededor de un 10%. Lógicamente ha habido ahora mayor préstamo porque la gente ha necesitado más y por la situación de la economía. La inflación se ha mantenido en el promedio normal, alrededor de un 3.12%, menos de un 5%, que es como lo ha mantenido el Banco Central durante mucho tiempo. Recuérdense que una de las funciones básicas de los bancos centrales, y el Banco Central Dominicano también la tiene, es evitar la inflación, que hay una inflación demasiado elevada. Y hasta ahora, a pesar de la situación, el Banco Central también lo ha logrado. Y en términos del peso dominicano, ha logrado una especie de depreciación respecto al dólar que no es tan generalizada y es de las menos de América Latina. La depreciación en este periodo en relación con la moneda, según el Banco Central, ha sido de 9.4% en lo que va de año. Es decir, muy por debajo de toda América Latina y, lógicamente, como garantía de la estabilidad que ha habido en la nación dominicana. Eso es sumamente importante para la crisis que estamos viviendo, que no hubiese un disparo también de la tasa de cambio. Yo decía que el Banco Central logró incluso quitar la presión que había para la compra en diciembre y en Black Friday porque lo hizo desde el principio. Tomó una medida correcta en ese sentido. Las reservas internacionales, con estos préstamos de los 3,000 millones que se lograron, aumentó a 10,489 millones de dólares. O sea, tenemos una reserva internacional, las reservas internacionales que están un 13.3% del PIB, que es muy importante para también mantener la estabilidad. Muchos dirán, bueno, ¿por qué no se usa ese dinero? Ese dinero no está para ser usado así, está precisamente para garantizar la estabilidad de la economía. Las remesas ha sido el respiro, digamos, positivo, importante, bueno, porque las remesas, hasta ahora, dice el Banco Central, el monto que tenemos son 5,072.5 millones en los primeros 8 meses, un periodo, según el Banco Central, hasta cierto punto un récord y un aspecto positivo porque
las remesas que decayeron. Recuérdense, abril y mayo fue muy difícil para las remesas, pero de ahí en adelante suponemos que sobre todo por lo que ha pasado en Estados Unidos, la gran cantidad de personas que el gobierno ha estado ayudando, también ha aumentado las reservas en la República Dominicana y ha sido uno de los elementos más importantes para la consolidación de la economía. ¿Qué significa esto en términos concretos? Hay señales de positividad, hay una tendencia, digamos, muy pequeña todavía, pero una tendencia a la recuperación. Algunos economistas dicen que no es cierto, que no es verdad que haya tendencia a la recuperación porque la diferencia es muy poca. En vez de decrecer un -8, vamos a decrecer un -7, realmente hay un decrecimiento bastante grande, pero yo creo que sí. Yo soy también optimista y veo el vaso, en vez de medio vacío, lo veo medio lleno, igual que el Banco Central. Yo creo que hay señales, hay pocas señales, pero hay señales de una tendencia hacia la recuperación de la economía y ojalá que el gobierno central, porque esto es la política monetaria, esto es el área del Banco Central que ha sido el soporte de la consolidación y el desarrollo de la economía en los últimos 16 años, en los últimos 20 años, si quitamos los 4 del 2000 al 2004, el gobernador del Banco Central, el equipo que tiene el Banco Central ha sido eficiente en tener una política monetaria efectiva, agresiva, que cuando tiene que ser agresiva, cuando tiene que ser recesiva, cuando tiene que adecuarse, siempre ha sabido hacerlo. Este es un momento de ser sumamente agresivo y lo ha sido hasta ahora. Por eso todos esos datos positivos que muestran una tendencia hacia la recuperación. Ahora, el gobierno central, porque ya he estado escuchando, sobre todo del área que tiene que ver con Hacienda, una serie de planteamientos y del área de la presidencia de privatizaciones o de una serie de elementos con Punta Catalina y una serie de cosas que pueden ser perturbaciones para este crecimiento mínimo, esta recuperación mínima que se está logrando a través de las políticas monetarias. Ojalá, mi gran preocupación siempre ha sido, porque en los gobiernos del PRD-PRM, porque el PRM es, ¿verdad?, la negación dialéctica del PRD, pero en el fondo son la esencia. ¿Qué pasó en los dos gobiernos del PRD? En el gobierno tanto de Antonio Guzmán, en el gobierno de Jorge Blanco, como en los tres gobiernos, como el de Hipólito Mejía, que había una disociación, un pleito permanente entre las políticas monetarias y las políticas fiscales. Los fiscalistas tratando de imponerse y los monetarios tratando de mantener la estabilidad. Ojalá que no haya problemas en ese aspecto. Ojalá que los fiscalistas, los que quieren venderlo todo para conseguir dinero, los que quieren privatizar todo para conseguir ingresos del Estado, sepan manejarse correctamente y coordinen con los monetaristas, con quienes están tratando de que sea a través de recuperar la producción, lograr ampliar más beneficios en diversos sectores, que sea correctamente y no que vayan a provocar un problema, porque si en medio de esta crisis tenemos un enfrentamiento entre los monetaristas y los fiscalistas, este gobierno camina entonces a ser un fracaso en todos los órdenes y por vía de consecuencia nos va a afectar a todos nosotros, a la población en sentido general.